Saludo con todos compañeros, hoy día vamos a hacer el solucionario del examen sustitutorio de estática del 2019-2. Problema número 1 nos dice, la ventana en la figura pesa 40 libras, su centro de gravedad G está localizada en el centro geométrico. Encuentre todas las fuerzas que actúan sobre la ventana cuando ésta se mantiene abierta en la posición mostrada por la cuerda unida en C. Suponga que la bisagra A puede proporcionar un empuje axial, mientras que la bisagra en B no puede hacerlo. Bueno, como nos dice el enunciado, nos piden hallar todas las fuerzas que actúan sobre la ventana. Entonces tendríamos las fuerzas que actúan sería tanto en G por el peso, la tensión generada por dicha cuerda, tanto las fuerzas por cada bisagra en A y en B. Entonces, nuestras fuerzas serían estas. El peso, que por tanto nos dicen que es 40 libras. También sería la fuerza generada por la tensión. La fuerza en el punto A, tanto en X, Y y Z, pero en el punto B tendría tanto solamente para Y y Z. En X no, porque me dicen que la bisagra B no genera una fuerza axial. Bueno, conociendo esto, entonces sacaríamos los puntos en todo el cuerpo. En los puntos tanto en A, B y C. Y otros adicionales. Para mi tensión, para la fuerza generada por dicha cuerda, nosotros sabemos que la fuerza es igual al módulo de dicha fuerza por el valor unitario. ¿Cómo puedo hallar el valor unitario? Sabemos que es la diferencia de dos puntos que pasan por la recta que pasa la fuerza. Yo conozco los dos puntos, tanto en C y en D, porque por dicha recta va a pasar la fuerza. Entonces sería el valor unitario es igual a la diferencia de dichos puntos sobre la raíz cuadrada de la diferencia tanto en X, Y y Z. Sí, conocemos los puntos. Bueno, acá le estoy poniendo los puntos en A, B, C, D. La diferencia de los puntos C, D para poder hallar el valor unitario. Aquí tengo el valor unitario. Lo mismo ocurre con el lado AB. Bueno, aquí sacaríamos un momento con respecto al eje X. Diríamos el peso, como estoy analizando el eje X, el peso por la distancia. Dicha distancia, como sabemos que es perpendicular. Lo mismo ocurre en la cuerda. Diría la fuerza generada por dicha cuerda por la distancia. Estoy analizando con respecto al eje X. Entonces, diría, ¿cómo puedo hallar con respecto al eje X? Tendría que hallar una diferencia de puntos. Punto G con dicho punto. Punto G con dicho punto. Y para la cuerda, la diferencia del punto C con este punto que lo conozco aquí. Entonces diría, diferencia de puntos por la fuerza. Como yo conozco que el peso me dicen que es 40 libras, sería para abajo con dirección a menos z. Entonces mi valor del peso vectorialmente sería
menos 40K. Entonces tendría dicha diferencia de puntos por la fuerza. Y acá puedo hallar mi momento. Para el momento de la fuerza generada por dicha cuerda, sería diferencia por seco, y mi fuerza sería módulo de dicha fuerza por el valor unitario, en la cual si multiplico el valor unitario, la conozco, que la tengo aquí, que sería valor unitario por diferencia de puntos, tendría todo el valor de acá multiplicado por mi módulo de dicha fuerza. Entonces solamente en el eje X la suma de momentos es igual a 0. Entonces diría menos 40 más 1.92 por el módulo de la fuerza es igual a 0, en la cual puedo hallar mi módulo de dicha fuerza. Una vez que conozco el módulo de dicha fuerza, ya puedo hallar mi fuerza en sí generada por dicha cuerda. Fuerza en A tendría los valores X, Y y Z, que aún desconozco. En B también lo mismo, pero como dije, en B no hay fuerza con respecto al eje X, porque no genera una fuerza axial. El peso lo conozco. Mi fuerza generada por T, por la cuerda de C a D, hemos dicho que la tensión generada por la fuerza por la cuerda sería valor unitario por mi módulo de dicha fuerza, en la cual ya conozco por el ejercicio anterior, por la ecuación anterior, he hallado mi módulo. Tengo mi valor unitario, entonces puedo hallar mi fuerza, la tensión generada por dicha cuerda. Entonces, si yo ya tengo las cuatro fuerzas, diría que la suma de fuerzas tanto en el eje X, Y y Z es igual a 0. Entonces, la suma de fuerzas en X tendría conocería el valor de AX. Pero para mis demás valores tendría una dependencia con respecto a la fuerza en Y, tendría una dependencia con respecto a la fuerza BI. Y lo mismo ocurre con la fuerza AZ. Bueno, conociendo los puntos que ya teníamos anteriormente, podría decir equilibrio. Como estamos en estática, podemos decir que la ventana está en equilibrio. Conocemos que el momento en el punto C es igual a 0. En el punto A, el momento en el punto A es igual a 0. Tengo una fuerza que va a generar un momento. Tengo la fuerza, perdón, tengo la fuerza generada por la tensión de dicha cuerda, que también generaría momento con respecto al punto A. Y las fuerzas de B también generarían momento con respecto al punto A. Entonces, decimos diferencia de puntos, que es la misma distancia vectorialmente. Diferencia de puntos por la fuerza. Con respecto al momento generado por B, diría diferencia de puntos B menos el punto A por la fuerza. Entonces tendríamos la diferencia de puntos de B con A sería menos 3 para el eje X.
0Y, 0Z, por la fuerza que no conozco. Lo mismo ocurre con el peso, diferencia de puntos del punto G, que está ubicado a mi peso, menos el punto A por la fuerza, por el peso. Lo mismo para la tensión. El punto D, el punto C menos el punto A por la fuerza. Ya tendría el valor de aquí. Multiplico, saco los momentos tanto generado en la fuerza B, el peso y la tensión. Tendría dichos valores. Donde sé que la suma de ellos es igual a 0. Entonces diría que si yo conozco que la suma en el eje Y tiene que ser igual a 0, tendría el valor del eje, la fuerza generada en B con respecto a Z. Y lo mismo ocurre para la suma de momentos de A con respecto al eje Z, cuando sería mi fuerza en Y, en BY. Entonces, una vez que ya conozco estas fuerzas por mi ecuación anterior, que dije que la fuerza la fuerza AI depende de BI y AZ depende del valor de BZ, AZ. Entonces, si conozco ya los valores de BZ como BI, entonces reemplazando, puedo hallar el valor de la fuerza tanto en AI como en AZ. Y bueno, ya tendría todas las fuerzas aplicadas en dicho punto, en dicho cuerpo, en dicha ventana. Bueno, eso sería todo por hoy y será hasta la próxima. Gracias.